Bueno, ¿cómo les va? Ahora sí, bienvenida a Formar a la Tarde. ¿Cómo andan? Hoy tarde de feriado, pero acá estamos haciéndoles compañía. Afuera un día muy lindo. Les presento a mi compañero Rubén Suárez. ¿Cómo andas, Rubén? ¿Cómo andas, Melis? Buen día, buenas tardes. ¿Bien? Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que nos ocupa a todos, que tiene que ver con los heridos de tránsito. Sí, y en una mañana hoy que, por ejemplo, bien temprano, conocíamos varios siniestros viales, lo que ocurría en la avenida Juan B. Justo con 4 automóviles. ¿Por qué una mañana de feriado? Porque anoche miércoles fue como un viernes a la noche. Exacto, todo el mundo aprovechó, salió, por ahí tomó un poquitito de más. Estos son los diferentes siniestros viales de esta mañana, avenida Juan B. Justo, en la avenida 9 de Julio. A ver, se conocen los datos y oficiales aproximados de 5.000 víctimas fatales por año, 5.000 muertos por siniestros viales. Es la causa primera de muerte en nuestro país. Correcto, pero ¿sabemos cuántos son los heridos del tránsito? Habrá que sumar, por ejemplo, cada año lo que ocurrió hoy, lo que ocurre día a día, porque no son esos casos, no son esos casos que después seguimos, por ejemplo, periodísticamente. Claro. Pero en el siguiente informe de los heridos del tránsito vamos a hacer el siguiente ejercicio. 2 canchas de fútbol, vamos a ver cuál, pueden estar repletas por año en la Argentina en cantidad de heridos del tránsito. No me digas, ¿hay una primera parte de tu informe? Correcto, heridos del tránsito, este primer informe sobre los siniestros viales y sus consecuencias. ¿Me copia Central a SAME1? ¿Me repite el auxilio, señorita, por favor? Nos vamos a dirigir por la zona. Repleto, otro también, 2 canchas de River llenas. Esta es la cantidad aproximada de accidentados en siniestros viales en un año en la Argentina. ¿Cómo llegamos a 2 canchas de River repletas de lesionados por diferentes situaciones de tránsito? Los accidentados nuestros de cada día, siniestro vial, registro en esta ambulancia del SAME al lugar de los hechos. En Argentina tenemos por año 115.000 lesionados, digamos, de carácter grave o serio. Nosotros tenemos alrededor de 1.200 llamadas por día, de las cuales aproximadamente un 60% son vía públicas y de eso un 40% son siniestros viales. Los más perjudicados son aquellos que son más vulnerables en el tránsito, específicamente los peatones, los ciclistas y los motociclistas. Tu caso, si nos podés mostrar cuando estabas arriba de la moto, hace algunos años ya, te quedan esas secuelas, esas marcas, ¿no? Sí. Hay una fractura que se abrió la pierna hasta acá, una placa de titanio, 8 tornillos con un desplazamiento óseo de tobillo, donde hay 2 tornillos más que se metieron para adentro. Un 41% de los hechos están vinculados a la cabeza y el cuello como un factor grave de lesión. El 25% lo tenemos en las extremidades y un 25% en el tórax. El resto se reparte por otras partes del cuerpo humano. Nosotros hicimos un estudio durante el año 2014 junto con la Dirección de Seguridad Vial de la Ciudad de Buenos Aires y nos encontramos con la sorpresa de que casi el 30% de los accidentados de tránsito hubieran estado en la posición que estuvieran, sean peatón, sea conductor o acompañante, nos dio positivo para alguna sustancia psicoactiva del total de los que ingresaron. Esto es realmente muy alto, de los cuales alrededor de la mitad eran por cocaína y medicamentos del tipo de los sedantes, del tipo de las benzodiazepinas, y la otra mitad, es decir, entre el 14 y el 15% dieron positivos para alcohol. Donde vemos nosotros que es muy preocupante es la franja horaria de 0 a 6 de la mañana.
ahí se producen colisiones de magnitud. Hemos visto que desarrollan velocidades de 100, 110, 120 en avenidas. Lamentablemente cuando llegamos en los pisos de los autos nos encontramos con mucha cantidad de alcohol. La mayoría en la estadística es gente joven, entre los 35, 55 años, es una constante. En nuestro país tenemos diferenciado, es decir, los choferes de colectivo, taxi o camión tienen 0 a la hora de conducir, los motociclistas tienen 0,2 gramos por litro de alcohol en sangre y los conductores de vehículos 0,5. Esta diferencia es un poco perversa, es una diferencia que no debería existir y que facilitaría que la gente tenga muy claro que es, si tomó, no maneja, y si va a manejar, no toma. No es, con un poquito no pasa nada. Es una lucha del Ministerio del Interior y Transporte, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la ley de alcohol cero. Es decir, erradicar, y tiene que ser un elemento comunicacional. Si se consume alcohol o, por supuesto, cualquier sustancia que afecte la conducción, no se debe manejar. Una vez uno cree que no le va a pasar hasta que le pasa, cree que no sale a la calle y solamente tiene que acelerar el auto o la moto, no tiene respeto por el otro, no respeta las leyes de tránsito y algunas veces nos creemos también que somos invencibles, y no es así. Números, estadísticas registradas en tiempo real, una recorrida por una ambulancia, como 2 canchas de River repletas por año de lesionados en siniestros viales. Solo, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires durante un año, más de 20.000 personas. Por día, 28 pacientes llegan a las guardias de los diferentes hospitales por siniestros viales, Meli. La verdad que es impactante porque detrás de cada una de esas... De esos índices, sí, de esas estadísticas, hay una vida, hay una familia, hay gente preocupada, hay gente que sufre, hay gente que puede después dar gracias a Dios porque esa persona sobrevivió a ese accidente. Claro. Y no es el caso de Emma, que es la mamá de Manuel Lichinsky. ¿Cómo le va, Emma? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y el doctor Fernando Soreso, que ya lo hemos invitado varias veces y que entiende específicamente en cuestiones de tránsito, hechos de tránsito, elegimos decir nosotros o siniestros viales. Emma, ¿cuál es su historia? La historia de Manu es la de un chico de 18 años que estaba esperando cruzar Avenida Libertador y Sarmiento en el Monumento de los Españoles, venía de bailar, era un domingo, 14 de mayo del año 2006. ¿De madrugada? 7 menos cuarto de la mañana, y un conductor que venía supuestamente alcoholizado, no se pudo demostrar, pese a que en la guardia de un hospital dejaron constancia de que lo estaba, claro, en un auto lleno de otros chicos, eran como 6 en el auto, viniendo desde Libertador, desde la zona norte, se sube a la vereda del Monumento de los Españoles, lo mata, lo arrastra a mano y lo mata. Y era 2 amigos más de Manuel que estaban esperando con él. Manuel no estaba alcoholizado. A Manuel sí le hicieron ¿cómo se llama? El análisis. O el toxicológico. Sí. Siempre se le hace a las víctimas, ¿verdad, doctor? Siempre se le hace a las víctimas. Nosotros hemos logrado, después de años de bregar, que la ley contemple que también hay que hacérsela al conductor que produce el hecho. Porque es como elemental, ¿verdad? Porque además todos sabemos que la conducción alcoholizada quita reflejos, sí, genera una sensación de omnipotencia espantosa, bueno, en fin, la motricidad no es la misma. Y el caso de Manuel, por lo que veíamos en el informe, es una síntesis de lo que sucede, de los casos, no solo con víctimas fatales, sino con heridos. Salida de los boliches, principalmente el fin de semana, ese horario entre las 0 y 7 de la mañana aproximadamente, similar a lo que ocurrió en el año... Casi, digamos, a partir de las 6 es muchísimo, sí, la cantidad. En el caso de Manu era peatón, digamos. Claro. Nosotros, el grupo de madres, estábamos tranquilas porque nuestros hijos iban a pie, iban caminando al boliche y volvían caminando. Caminaban un montón, pero caminaban. Sí. La verdad, sí, es que es dramático, digamos. ¿Cómo se entera usted, señora, esa madrugada? Porque acá es donde las estadísticas tienen nombre, tienen cara, tienen historias en primera persona. Alguien llama el teléfono de su casa. Llama un amigo íntimo de Manu que estaba con él en ese momento. Nos llama, habrá llamado a las 7:05 diciéndonos lo que había... No nos dijo exactamente lo que había pasado, dijo que Manu estaba herido.
y que ya habían llegado del Hospital Fernández para llevarlo. O sea, Manu fue atendido muy rápidamente, muy rápidamente. Tampoco es lo que pasa siempre. No, Claro. tuvimos suerte en ese sentido. Él tuvo suerte, si cabe esa expresión, porque Manu no se volvió a despertar, quedó inconsciente. Cuando llegamos a la guardia del Hospital Fernández salió un médico, después de un ratito, que nos hicieron esperar porque estaban monitoreándolo, llorando. Entonces cuando yo veo al médico llorar, o sea, Sí. realmente lloraba. Primero entendí la magnitud de lo que, o sea, yo no podía creer lo que estaba pasando. Y segundo, siempre cuento esta escena, porque para mí ese médico de la guardia del Fernández es el primer contacto humano que yo sentí en ese momento. Es decir, alguien que empáticamente se ponía en mi lugar o se acercaba a nuestro sufrimiento. Nosotros estábamos en estado de shock, no nos dábamos ni cuenta. Y lloraba de la impotencia de ver tantos y tantos casos de hechos. Entonces en la guardia del Fernández hicieron una muy minuciosa, no solamente que por supuesto acompañaron a Manuel hasta el final, sino que nos acompañaron a nosotros, pero además hicieron un reporte clínico excelente, porque con detalle, para que después en el juicio no hubiera duda, porque finalmente todos vamos a morir de un ataque al corazón. Entonces, muchas veces, hace muchos años, los médicos simplemente colocaban causa ataque cardíaco, paro cardíaco, y Paro no, cardiorrespiratorio. claro, que y es de lo entonces, que mueren todos. claro, el abogado de la defensa decía, bueno, ven, acá no hay vinculación entre el hecho del que se acusa, digamos, a mi cliente con, bueno, en fin, está claro que eso ya no pasa más, pero también tiene que ver con que los médicos en las guardias creo que se han acostumbrado hasta a tener un lenguaje legal para hacer estos reportes. Bueno, en el Tienen que informe, entenderlo. el director de toxicología del Hospital Fernández hacía referencia principalmente a los que ocasionan el siniestro, que llegan heridos, muy mal heridos, en muchas oportunidades que ni se quieren atender. El 30% de los que ingresan consumieron alcohol o algún tipo de estupefaciente, sedantes o cocaína. Estos son datos, es una estadística que elaboró el Hospital Fernández. Sí. ¿Qué respuestas tienen que dar? Una vez más se lo pregunto a las instituciones. Muchas. Yo creo que acá hay que hacer un cambio en muchos aspectos. Acá necesitamos, por un lado, volver a educar a toda aquella persona que se sube a un vehículo y conduce. Una vez que... Conducir, que no es manejar. Maneja cualquiera. Por eso. Por eso hago la salvedad. Conducir ya genera, obviamente, una responsabilidad no solo de quien conduce, sino también de quien le otorga el permiso a esa persona para conducir. Luego tenemos una cuestión de prevención, pero yo creo que para prevenir correctamente también debemos haber educado correctamente. Y si falla, ya sea la educación o la prevención, lamentablemente tenemos que abrir el Código Penal. Uno siempre quiere hablar de la justicia penal como la última ratio, o sea, lo último que deseamos aplicar en realidad es el Código Penal, porque una vez que lo abrimos es porque ya tenemos a la persona lesionada o a la persona fallecida. Y yo lo que veo particularmente es que tanto la sociedad como los legisladores siguen viendo a este tipo de hechos como un delito leve, un delito de mala suerte, un delito de a cualquiera le puede suceder. Es más, se ha escuchado y se escucha en la mesa de los bares, pobre tipo, mató a 1, a 2 o a 5, ¿cómo va a seguir viviendo? O sea, es como que la sociedad lo que ve es, pobre el tipo que mató. Y yo me pregunto... Se arruinó la vida. Se arruinó la vida. Y la familia del fallecido, No pudo elegir. del lesionado, No pudo elegir. no eligió. Claro. Porque Entonces, ese, el que se sube al volante, tiene un instante donde puede elegir. Por supuesto. Tiene un instante donde puede elegir entre Por tomar o no supuesto. tomar, y tiene un Por instante supuesto. de elegir entre manejar o no manejar. exactamente. Dos veces tiene la posibilidad de elegir. Por supuesto. Exactamente, pero mientras no cambiemos un poco ese paradigma, ¿no?, de pobre tipo, mirá lo que le pasó, es un delito que a cualquiera le puede llegar a suceder, la gente, el que conduce, no toma razón. ¿Por qué? Y porque si pasa algo no me va a pasar nada. En un ratito vamos a seguir desarrollando el informe de Rubén Suárez. Les pido si se pueden quedar porque es un tema hoy que hay mucha gente que va a volver a salir a la noche, que va a volver a usar el auto, muchos adolescentes que van a ir a bailar. Está bueno que todos en casa se queden un ratito escuchando y prestando atención. Vamos a hacer una pausa muy chiquitita, muy cortita, y cuando regresemos seguimos hablando de los heridos de tránsito.